levanta el sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Me formaste en tus manos, me diste aire y el respirar, me das la luz de un nuevo día. Me creaste para adorar, las aves cantan de tu gloria, los ríos gritan de tu gran poder. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase de Conociendo a Dios. Es el día 2 de la semana 6 y el título de la clase hoy será Santidad Posicional, de posición, ¿verdad? Hay dos tipos de santidad que nos da el Señor y hoy nos vamos a enfocar en esa, la santidad posicional. Así que vamos a darle gracias al Señor por todos los regalos que nos da en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, bendito seas, Padre, por siempre. Eres tan bueno, tan fiel, tan generoso, Señor. Gracias por nuestra salvación en Jesús. Señor, el rescate que has hecho, Padre, la santidad que nos das a través de Él. Señor, la esperanza que tenemos en Él. Señor, las promesas que son sí y amén en Él. Señor, te bendecimos porque Jesús es el tesoro, Señor, del cielo. Padre, queremos conocerlo más y agradecerle más por la gracia que ha tenido para con nosotros, Señor. Te exaltamos, solo tú eres santo, solo tú eres Dios, y cantamos junto con los ángeles, santo, 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 declaramos, Señor. Padre, gracias por tu gran misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vimos la semana pasada que Dios es santo y solo Él es santo. La más simple definición de santidad es separación. Hay una separación entre Dios y todos los seres humanos y tanto seres visibles como invisibles. Estamos separados de Él y Él de nosotros en el sentido de que todos nosotros hemos sido creados y Él no. Esa es la gloria sublime de Dios, una gloria que nadie puede tener o alcanzar por mucho que se esfuerce, ya que desde que nacemos, esta virtud o característica de no ser creado se esfuma automáticamente. Es más, desde el momento en que somos engendrados, ya somos seres creados, ¿verdad? Puede que alguien diga, bueno, sí, papá y mamá hicieron posible ese milagro, pero la realidad, dice las Escrituras, que el Señor nos forma, desde Él nos ve, dice, mis ojos te vieron desde en el vientre de tu madre, mis ojos te fueron formando. Es una expresión, una manera de poner el detalle de nuestro Creador, como desde que somos una célula prácticamente, Él empieza a actuar, ¿verdad? Muy maravilloso. Y eso nos hace conscientes de que nosotros somos criaturas, ¿verdad? Somos creados. Automáticamente perdemos ese privilegio de decir somos como Dios o la gloria de Dios que le pertenece solo a Él por ser no creado. Al ser humano le gusta soñar con ideas y posibilidades de una existencia automática, casual,
De allí que existen leyendas, tradiciones, teorías que sugieren la idea de que alguien o algo pudo existir sin que nadie lo creara, ya que eso le quitaría la gloria exclusiva a Dios. Por ejemplo, desde las más tal vez tradiciones conocidas, los babilonios creían, ¿verdad?, en dioses que surgían de la nada, también los griegos. Pero si nos venimos más a tiempos modernos, por ejemplo, la teoría de la evolución, de la creación de Darwin, ¿verdad? Ellos creen que pudo haber existido algo de la nada y que esa cosa de la nada explotó y formó cosas de la nada. Es la idea que el ser humano siempre tiene de querer ser Dios, ¿verdad? Y decir, no necesito de un creador, yo pude haber existido por mí mismo, ¿verdad? Y eso es una idea básicamente influenciada por el enemigo, ¿verdad? Que no reconozcamos la existencia de Dios y no aceptemos a un creador. Ahora, no solo que Dios está separado de nosotros en el sentido de que Él no es creado, sino también en el factor de que Él nunca ha pecado y nosotros sí. Hablando de la santidad, Dios es separado de nosotros porque Él no es creado y nosotros sí. Y es separado de nosotros porque Él no ha pecado y nosotros sí. Dos aspectos en cuanto a la santidad. La Biblia declara que todos nosotros hemos pecado y por esa razón estamos destituidos, o sea, degradados, expulsados, removidos, excluidos o separados de la gloria de Dios. Por haber pecado, somos excluidos, separados de la gloria de Dios. Cuando entendemos nuestra condición delante de este ser único, perfecto, santo, reconocemos la necesidad de un Salvador y un santificador, ¿verdad? No solamente alguien que nos salva, pero alguien que también nos aparte de nuevo para Él, ya no separados de Él, sino separados para Él. Ya que su santidad, entendida correctamente, debe provocar en todos nosotros un sentido de admiración y temor devoto, un temor reverente, ¿verdad? Entendemos, Dios es perfecto, Dios es único, no es creado, es diferente a nosotros, no ha pecado y nosotros sí necesitamos de un Salvador, de un santificador, necesitamos de la gloria de Dios en nosotros. Vimos la semana pasada que muchos al ver su necesidad de un santificador lo buscan esta santificación, pero en maneras equivocadas. Buscan la santificación cuidando las apariencias y así creen impresionar a Dios. Hablamos un poco ya de lo que se conoce como santidad cultural, que es el esfuerzo de quedar bien con el grupo o con el círculo religioso donde nos encontramos, ¿verdad? Se recuerdan que a veces en ciertos grupos se exige que se hagan ciertas cosas y la gente, uno se adapta a eso y después si se va a otro lugar y el grupo cree de otra manera, se adapta a ese grupo. Y hablamos, por ejemplo, de la manera de vestir. Hay iglesias que dicen no puedes hacer esto, no debes de hacer el otro, pero si por casualidad o de esas razones de la vida uno se mueve a otra iglesia y en esa iglesia sí se acepta que se ponga lo que el otro no le gustaba, se adapta la santidad a la cultura de la iglesia. Y esa santidad no es la santidad que Dios quiere, es una santidad más bien legalista, que se enfoca en cómo quedar bien con los demás y no tanto cómo quedar bien con Dios. Se enfoca en el señalamiento, el fariseísmo, me siento bien de hacer estas cosas, aunque no necesariamente sean cosas que Dios exige o requiere. Por ejemplo, hablábamos de vestimentas, hay gente que dice yo me cubro, ¿verdad? Pero los musulmanes se cubren completamente, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que ellos son más santos que uno, ¿verdad? Porque es imposiciones, son requisitos de religión, más bien que de Dios. Ahora,
Esta santidad cultural, le dijimos, es el esfuerzo de quedar bien con el grupo o con el círculo religioso donde nos encontramos, donde se empieza a hablar o a hacer cosas que los demás hacen creyendo que así obtenemos un estatus especial, espiritual, santo. Afortunadamente, o mejor dicho, gracias a Dios, la santidad no es producto de un esfuerzo humano, sino más bien producto de un esfuerzo divino. Vamos a estudiar esto que se conoce como la santidad posicional. La santidad empieza y viene por Dios. Por eso vino Jesús. Siempre recordemos esto, la santidad empieza con Dios y terminará con Él también, ¿verdad? Para eso vino Jesús, el Santo, el mismo Dios entre nosotros, el Emmanuel. Ese es lo que significa ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino para vivir una vida santa, aceptable y agradable al Padre. Vive y muere para poder incluirnos en su santidad. Vive y muere para separarnos por Él y para Él, ¿verdad? Ese es el gran misterio de esta gracia revelada en el Evangelio, ¿verdad? Que Dios se hizo carne, Dios se hizo humano, un perfecto ser, ¿verdad? Sin pecado, tomó forma de pecado como nosotros, ¿verdad? Y vivió una vida perfecta, santa, agradable a Dios, para así viviendo y cumpliendo con todos los requisitos, morir y cumplir y satisfacer la ira de Dios y poder comprarnos, poder redimirnos, que es darnos su presencia, su espíritu, hacernos a través de esos santos. Leamos de nuevo la idea. Estamos en la santidad posicional en la mitad de la página. Otra vez un recordatorio rápido para los hermanos que nos ven por primera vez. Las hojitas de la clase la pueden obtener en nuestra página de Facebook, que es facebook.com Tesoros del Cielo .3. Está en grupos. Tiene que ser facebook.com grupos Tesoros del Cielo 3. Así que dice, la santidad empieza y viene por Dios. Para eso vino Jesús, el mismo Dios entre nosotros, el Emmanuel, para vivir una vida santa, aceptable y agradable al Padre. Vive y muere para poder incluirnos en su santidad. Vive y muere para separarnos por Él y para Él. Al creer en Él como nuestro Rey y único Salvador, Él nos santifica. Jesús nos santifica, nos separa, es la idea. Nos separa al venir a hacer residencia dentro de nosotros a través de su presencia con su Espíritu Santo. En otras palabras, nos convertimos en su templo, en su morada, en su canal, ¿verdad? Él viene a vivir en nosotros, nos separa, nos santifica. En el momento que Él viene a morar en nosotros, somos aceptables delante de Dios, porque Él ve a su Hijo, ve la santidad de su Hijo, y así podemos estar en una posición de aceptación. Dios Padre ve a su Hijo que está en nosotros, que vive en nosotros por la fe, por haber nosotros creído en Él como nuestro único Rey y único Salvador, ¿verdad? El Señor nos cubre, el Padre lo ve a Él y nos posiciona en un lugar de privilegio, un lugar de aceptación. Este proceso de fe y de gracia y de salvación, de separación y de aceptación, se conoce como santidad posicional. O sea, el proceso de la gracia, de este regalo, es que uno entiende a través del Espíritu Santo lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo ve a Él tal y como Él es, Dios entre nosotros, único Salvador, lo acepta y ocurre un milagro de un nuevo nacimiento, viene Jesús a vivir en nosotros y ese proceso
abre la puerta a que el Señor nos haga suyos, nos posicione con santidad delante de Dios. Gracias, Señor, debemos de decir todos, gracias, Jesús, por aceptarnos, por incluirnos, por acogernos. Gracias por cubrirnos con tu sangre y declararnos justos. Gracias por santificarnos. Gracias por separarnos, por tu perfección, por tu trabajo, por tu obra redentora en la cruz. Ahora, cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento a las iglesias, acuérdense que Pablo escribió varias cartas, Pedro, ¿verdad? Los apóstoles escribían para educar, para guiar a las iglesias de estos nuevos creyentes, ¿verdad? Cuando leemos esas cartas, encontramos a nuevos creyentes enfrentados con la realidad de la continua influencia del pecado en sus vidas, ¿verdad? Es interesante ver que cuando uno dice son santos, no es la idea que a veces se tiene de que es gente perfecta, gente elevada en un altar, con una aureola se llaman, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos de un santo, pero cuando leemos en las Escrituras, los santos eran los creyentes, los nuevos convertidos a esta fe de Jesús, pero los vemos en constante batallar con la influencia del pecado. Ahora, no por eso perdían su posición de ser santos en Jesús. Miren, dice, los vemos batallando con la influencia del pecado, sin embargo, sin importar cuánto estas iglesias lucharan con el pecado, los escritores neotestamentarios siempre se referían a ellos como santos. Veamos cómo este proceso de santificación por Jesús fue real para con todo creyente en el pasado, aún sin importar su comportamiento. O sea, este es el primer tipo de santidad, que es la santidad posicional. En Cristo somos santos porque Él es el santo que está en nosotros. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el saludo que Pablo normalmente ponía en sus cartas, ¿verdad? En la antigüedad se ponía el autor arriba, el autor de la carta con el saludo, se lo ponía como algo principal. En nuestros tiempos, cuando uno escribe una carta, ahora uno pone su nombre al final. Pero antes no era así, se ponía al principio. Por eso Pablo decía: Pablo, yo apóstol de los gentiles, Pablo, yo llamado por Dios a tal persona. Era la introducción protocolaria de esa época. Y notamos aquí que saluda a los hermanos que están en Roma, y les llama amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser separados. Gracia y paz a vosotros. Ese era el saludo famoso de Pablo: la gracia y la paz del Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo mismo hace con los corintios. En 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, a los separados por Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí vemos los dos tipos de santificación: la posicional, santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos. Esa es la santificación experimental o la práctica, la que uno experimenta día a día, que Dios mediante vamos a estudiar la próxima semana, si el Señor lo permite. Así que en este versículo se ve ese proceso de las dos santificaciones: posicional, santificados en Cristo Jesús, pero llamados también a vivir una vida santa, la santificación experimental. Dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí nos incluye a todos nosotros, ponga su nombre ahí. Dice: a ustedes los corintios, llamados, santificados por Cristo, llamados a ser santos, y con todos los que crean en Jesús, que estén en todos lados, ¿verdad? Porque Él es Señor
interesante que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hace el énfasis en el señorío de Cristo más que en la salvación en este caso. Segunda los Corintios 1:1, miren, lo mismo dice en la segunda carta a los Corintios mismo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, los dos saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. O sea, están mandando saludos Pablo, Timoteo y otros hermanos a estos hermanos que están en Corinto, pero identifica a los que están en Acaya como los santos, los santificados en Jesús. Ahora, Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ven, ahí está la santidad y la fidelidad que nosotros podemos tener. Viene por la presencia de Jesús, santificados, dice, santos y fieles en Cristo, Cristo Jesús. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y en la última carta que veremos hoy a los Colosenses 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que era común llamar a los que creían en Jesús, a los que tenían a Jesús en su vida, como santos, sin importar cómo ellos vivían en el sentido de la santificación posicional. ¿Por qué decimos esto? En el libro, por ejemplo, de Filipenses, Pablo habla acerca de estando prisionero en Roma, escribe la carta a los filipenses y le dice que él está prácticamente solo, que va a mandar a Timoteo, que lo reciban a Timoteo, porque Timoteo y Epafrodito eran fieles hermanos. Y Pablo hace este comentario, dice, no hay nadie aquí en Roma, él está en Roma prisionero, no hay nadie que sea como él, hablando de Timoteo, que sea fiel como él. En otras palabras, Pablo podía ver que estos creyentes, aunque los llama santos, porque posicionalmente tenían a Cristo, les faltaba mucho todavía por madurar espiritualmente en fidelidad, en consagración a Dios. El mismo caso con los corintios. En la carta, se conocen las cartas de 1 y 2 de los Corintios, son cartas correctivas. Había muchas disputas, muchos pleitos entre esta iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otros por contradecir, por contrapuntear, decían, yo soy de Jesús, para hacerse ver más espiritual. Y había mucho desorden. Ahí es que se da esto de que una iglesia tan desordenada, comían antes de la cena, otros se emborrachaban, otros hacían desorden con muchas lenguas en la iglesia. Y Pablo manda estas cartas para instruirnos a que hay que hacer las cosas en orden y hay que buscar la obediencia al Señor. Por ejemplo, había un caso de un joven que dentro de la iglesia estaba viviendo con su madrastra, estaba en pecado sexual, de incesto, ¿verdad? Una atrocidad, por decirlo así. Y sin embargo, Pablo a esta iglesia, que ante los ojos de cualquier ser humano diría, eso no es iglesia, esos no son cristianos, esos no son santos, Pablo se dirige a ellos, a los santos. Miremos otra vez cómo específicamente a los corintios, en el 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús.
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿verdad? Él les llama santificados, aunque su vida en realidad no reflejaba esa santificación que el Señor les había dado, ¿verdad? Esa santificación posicional. Ya el Señor vivía en ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos, por eso es que se llaman los santos, los santificados, pero su vida no reflejaba obediencia al Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no somos llamados a juzgar, ¿verdad? Porque a veces ante nuestros ojos alguien puede verse como no cristiano, no de Dios, pero posicionalmente solo Dios sabe si esa persona ha recibido a Jesús como su Salvador, único Señor, y recibe este don que es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, quiere decir que hay niveles de madurez. Estos hermanos recién habían, no sabemos cuántos años tendrían en el conocimiento del Señor, pero Pablo les está ayudando a que entiendan y crezcan en su relación con el Señor. Para la segunda carta, en la primera carta los exhorta, los aconseja, los regaña, les habla duro. En la segunda carta, este muchacho que estaba en pecado se ha arrepentido y Pablo dice, acójanlo, recíbanlo, restáurenlo. Sí hubo respuesta ante estas cartas y se ve que ellos empiezan a practicar la santidad, que es el siguiente punto que veremos la próxima semana, que es la santidad experimental práctica, ¿verdad? Una es la santidad posicional y la otra es la santidad práctica. Y ahí hay diferentes niveles. Ahora, tenemos la tendencia de creer que la santidad experimental, y la vamos a explicar mejor la próxima semana, se logra a través del tiempo. Es un concepto un poco estrecho, porque sí es realidad que uno crece en conocimiento a través del tiempo, pero la santidad experimental o práctica es algo que se obtiene a diario. O sea, hoy puedo escoger ser santa a medida de mi búsqueda del Señor, ¿verdad? En oración, buscando su rostro en las Escrituras, buscando servirlo y con mi trato con el prójimo, ¿verdad? Puedo ser más que ayer, porque a lo mejor ayer no escogí buscar al Señor, ayer no escogí servir a nadie, o reaccioné de una manera carnal, entonces hoy estoy mejor que ayer, pero mañana a lo mejor otra vez no escojo, y entonces está sí y no, sube y baja, ¿verdad? La santidad experimental no es algo que se acumula. Oh, ya tengo 30 años en el Señor, soy mejor que tú que acabas de aceptar al Señor. A veces los que recién aceptan al Señor están más llenos de Dios, de amor, de gozo, de entusiasmo que alguien que tiene 40 años en el Señor. Así que la santidad no es algo que se acumula, no es como medallas de honor que voy obteniendo, sino que hay que verlo como un acercamiento a Dios de a diario. Hoy, ¿cómo estoy en santidad? ¿He buscado a Dios? ¿He servido a Dios? Esa es nuestra meta, analizarnos de a diario, porque no es algo que se puede acumular. Así que vamos a hacer aquí marcar en estos siguientes versículos la acción de Dios y el propósito de la acción también, ¿verdad? Porque estamos analizando la santidad posicional. Dios ha hecho todo para declararnos inocentes, declararnos justos, declararnos santos a través de Jesús. Ahora, Efesios 1:4 nos lo aclara. Dice, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? ¿Cuál es la acción, de acuerdo a este versículo? Que Dios nos escoge en Jesús, ¿verdad? Él nos separa. Acuérdense que santidad quiere decir separación. Él nos separa en Jesús,
¿verdad? No por nosotros, en Jesús tenemos acceso, tenemos esta posición de ser escogidos. Hay gente que malinterpreta y dice, oh, nos escogió por raza, nos escogió por mis esfuerzos, me escogió por mi religión. No, nos escoge en Jesús. Desde antes que el mundo fuese, ya sabía Dios lo que iba a hacer en Jesús y cómo iba a coger al que creyera en Él. Entonces, ¿cuál es el propósito en nosotros? Sería de que fuésemos separados, fuésemos santos y sin mancha, ¿verdad? Justos, declarados inocentes delante de Él. Efesios 5, 25 y 26 nos da esta comparación. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la acción de Dios, amar al ser humano y entregarse. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Amor y entrega, sacrificio. ¿Con qué propósito? En nosotros dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, Jesús nos ama, Jesús se entrega, Jesús se sacrifica para separarnos, para santificarnos para Él, como una esposa, como una novia, ¿verdad? Nos escoge, nos purifica, nos limpia para poder estar con Él, ¿verdad? Linda la acción de Dios, ¿verdad? En amor con nosotros. Colosenses 1, 21 y 22 dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa es la acción de Dios en Jesús. Puede reconciliarnos, puede aceptarnos porque lo ve a Él. Acordémonos siempre de eso. Él está enfrente, nosotros estamos detrás, Dios Padre lo ve a Él y dice, este es mi hijo, venga, lo acepto, ¿verdad? Nos acoge por Él, ¿verdad? Nos reconcilia en su cuerpo de carne. Ahí está la acción del Señor, que Él a través de su muerte puede reconciliarnos, como dice aquí el versículo, por medio de la muerte, para presentarnos santos, separados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí se agrega otra palabra, no solamente separados, no solamente limpios, no solamente sin mancha, sino que dice irreprensibles, sin reproche, sin ninguna mancha, nada que nos avergüence. El Señor quita nuestra vergüenza, quita nuestro pecado, quita nuestra maldición, porque Él se hace maldición por nosotros para darnos bendición en Él. Primera de Pedro 2:26 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ven, aquí se amplía, ¿verdad? No solamente que nos da de su santidad, posicionalmente nos separa, pero aquí este versículo nos dice que podemos vivir en la justicia, en la santidad práctica, la santidad experimental, la santidad de a diario, esa búsqueda. Podemos vivir para Dios, podemos servirlo a Él, podemos amarlo a Él, podemos conocerlo a Él por la presencia de Jesús. Ese es el propósito que el Señor nos da un propósito en nuestra vida. Podemos vivir a la justicia, dice el versículo. Tito 2:14 dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahí podemos poner la acción, que se entrega, no se da. Se da a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, comprarnos del pecado. Iniquidad es otra palabra para pecado. Se conoce el pecado como transgresión, omisión, ¿verdad? Fallar el blanco, fallar la meta, fallar el estándar que Dios tenía. El Señor nos libra de esa falla, de esa transgresión, de esa iniquidad, de esa culpa. Y aquí viene otra acción, purifica para sí un pueblo propio, ¿verdad? Él nos santifica, nos separa, nos limpia
y ahí se conecta a un pueblo separado, santificado por Él, pero al mismo tiempo para Él, un pueblo que va a ser celoso de buenas obras, un pueblo que va a luchar para agradar a su Salvador y a su Santificador, un pueblo que va a vivir en justicia y en obras de obediencia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de obras, por ejemplo, hay obras de labios que confiesan al Señor, labios que anuncian al Señor, hay frutos de generosidad, hermanos que dan para la obra, hay frutos de obediencia, de arrepentimiento. Hay muchas maneras de obrar, ¿verdad? No necesariamente, a veces nos enfocamos, hay que obrar en cierto lugar solamente y limitamos la obra del Espíritu Santo. El Señor nos ha santificado para vivir y nosotros vivimos en todos lados que estamos, ¿verdad? Estamos vivos en nuestra casa, estamos vivos en el trabajo, estamos vivos en la iglesia, estamos vivos en la calle, estamos vivos y el Señor nos ha llamado para ser celosos de buenas obras donde estemos vivos, ¿verdad? A veces vivimos como que estamos muertos sin Cristo porque no nos acordamos de Él en ningún otro lado más que en un solo lugar. Y así no debe de ser. Aunque estamos y somos santos posicionalmente, el Señor quiere que tengamos fruto. Por eso dijo, el Señor decía que el que quiere dar mucho fruto tiene que permanecer en Él, es la palabra. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Y tendréis mucho fruto, ¿verdad? Así es el pueblo del Señor, el que tiene cercanía al Señor, permanece en Él, puede hacer cosas que sean para la gloria de Él. Y el Señor agrega y dice, porque fuera de mí nada podéis hacer, nada que tenga peso eterno, ¿verdad? Sí se pueden hacer muchas cosas sin Jesús, pero que van a ser quemadas y de nada van a servir. Pero si queremos hacer cosas que sirvan para la eternidad, que sean para la gloria de Dios, tenemos que estar en Cristo, permanecer en Él. La fe, decía un hermano llamado Thomas Jones, la fe no se puede separar de la santidad, ni la santidad de la fe. Y si se atentara a esta separación, ni fe ni santidad se obtendrán. O sea, nadie puede decir, yo creo en Dios, pero no lo busco. O sea, acuérdense de santidad de separación. Hay gente que puede decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero no se separa para Dios. No está completa ese panorama. La fe y la santidad tienen que ir de la mano. La fe y la separación para Dios o con Dios es inseparable, ¿verdad? La fe y la santidad. Ahora, puede alguien que diga, yo tengo santidad, yo sirvo a Dios, yo hago esto, o hay gente que dice, si ya Dios me salvó, ya posicionalmente estoy bien con Dios, haga lo que haga, de todas maneras soy salvo. Ahora, nadie que verdaderamente tiene el Espíritu del Señor va a pensar así, porque cuando uno tiene al Señor en su corazón y tiene esa salvación dada por Dios, nos insta, hay una palabra que estoy buscando que es, nos apega a Él, nos constriñe. La presencia del Señor nos doblega a que queramos adorarlo. No puede decir uno, oh, si tengo a Dios ya voy a hacer lo que quiero y Dios me va a aceptar así como soy. No es la respuesta lógica de alguien que está lleno del Señor. Por eso dice aquí, no se puede separar la fe de la santidad. No se puede decir, yo ya estoy santificado, no voy a creer en Jesús. No se puede decir, voy a creer en Jesús y voy a vivir mi vida como quiera. No concuerda, porque si se trata de hacer esta separación, no vamos a tener ni la fe ni la santidad que el Señor desea. Dice, porque Dios es santo, ser aceptados por Él en base o términos de hechos humanos es completamente imposible. Una criatura caída podría más rápido crear un mundo
que producir aquello que pudiera cumplir y recibir la aprobación de la pureza infinita. En otras palabras, si nosotros creemos que podemos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos, es como decir que nosotros podemos hacer un mundo y creer eso. Y sabemos que no podemos crear nosotros nada. Si creemos que podemos satisfacer a Dios con nuestros esfuerzos, es como decir que tenemos poder para hacer un mundo y creerlo, ¿verdad? Y sabemos que eso no es así. Dios es santo y solamente acepta la perfección. Por eso solamente acepta a Jesús. No nos acepta a nosotros, acepta a Jesús. Por eso creo que nos hemos mal acostumbrado. A veces hay muchos dichos y se ven mucho en el Facebook, ¿verdad? Porque nos gusta halagarnos en un sentido. Dice, Dios te acepta como eres. ¿Será verdad? Creemos que sí. Dios Padre no puede aceptarnos como somos, no puede. Él acepta a su Hijo, que es perfecto. Ahora, su Hijo sí nos acepta a nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús nos acoge a nosotros, nos abraza, nos cubre, para que su Padre pueda aceptarnos tal y como somos, en Jesús. Si no fuera por Jesús, Dios Padre no nos puede ni siquiera ver, porque Él es muy santo, perfecto, separado, único, no puede ver la maldad. Y esa es la gracia de Jesús, que Él viene a este mundo pecador y nos acepta tal y como somos, para acogernos y darnos de Él, porque no puede aceptarnos redundando, no puede acogernos como somos, tiene que darnos de Él para poder Él estar con nosotros para siempre, ¿verdad? Sí. Lamentablemente a veces tenemos esa idea, sí, no importa, y en ese sentido es verdad, Jesús nos acepta como vengamos, pero en el momento que Él nos acoge ya no nos deja como venimos, ¿verdad? Nos hace nuevos, ¿verdad? Nos cambia, nos restaura, como dicen las Escrituras, nos reconcilia con Dios. Ciertamente que un pecador tenga compañerismo con Dios, el infinitamente santo Dios, es una dispensación extraordinaria. El hecho de que Dios nos acoja, sea Jesús o sea Dios Padre en Jesús, es un milagro, es una dispensación, quiere decir un tiempo. Este es el tiempo extraordinario de gracia, que podemos acercarnos a Jesús y por ende a Dios Padre. Este es el tiempo de la iglesia, que se conoce, el tiempo de los gentiles. Ahorita los judíos están cegados por Dios. El mundo está cegado por el diablo, pero los judíos están cegados por Dios para poder abrir las puertas para los que no somos judíos. En el libro de Romanos, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 9, 10 y 11, que habla de Israel y cómo ellos están cegados por Dios para que la gracia de Dios nos alcance a nosotros, los gentiles. Ese es el tiempo que se conoce así, el tiempo de los gentiles. Algún día se va a cerrar la puerta, este tiempo de los gentiles se acaba y ya está pronto por las señales que se ven, que el Señor viene pronto. Cuando se cierre la puerta, se cerrará la oportunidad a los gentiles y se abre de nuevo la oportunidad a los judíos que se salven como nación en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, habrá creyentes gentiles también en la tribulación, pero el trato con ellos será diferente a nosotros. No es el tiempo de los gentiles, será un trato de ejecutación, van a tener que morir por la causa de Cristo. Nosotros ahorita en nuestro tiempo, esta dispensación de gracia es extraordinaria. Uno viene a Jesús libremente, puede aceptar este regalo de Dios en Cristo libremente. No nos cuesta alcanzar la gloria porque a Jesús le costó todo, Él ya pagó la deuda. Por eso dice aquí, es extraordinaria esta dispensación de gracia, de tiempo de los gentiles. Primera los Corintios 1:30 al 31 dice, mas por Él
Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero a veces nos enfocamos mucho en la palabra justificación o la redención, pero Jesús es para nosotros la sabiduría de Dios y la santificación. Por Él podemos ser separados para Dios. Dice, ¿para qué? El versículo 31, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Verdad? No debe de haber en nuestra boca nada ni nadie en quien nosotros nos gloriemos. Hay gente que, por ejemplo, se gloría de su iglesia, de su denominación, de sus logros, de sus esfuerzos, de su conocimiento, se gloría de su estatus religioso, ¿verdad? Espiritual. Pero Pablo dice, ¿saben qué? Jesús es todo y en todos. Él es nuestra sabiduría de Dios, Él es la sabiduría de Dios, Él es la justificación de Dios, Dios nos declara justos por Él es la santificación de Dios, nos separa para Dios, y Él es nuestra redención. Él nos compra, Él nos compra del mundo, del pecado, de la muerte, nos redime para Él. Filipenses 3 en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En este caso, habían hermanos en la iglesia de Filipos que se estaban empezando a gloriar por prácticas religiosas. Nosotros nos circuncidamos, ustedes no se circuncidan, ustedes no cumplen como nosotros somos mejores. Y empezaron a condenar, y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu nos gloriamos en el Señor Jesús, en su obra, en la cruz del Calvario. Y no tenemos confianza en la carne, en otras palabras, en nuestros logros personales. Algún día, si el Señor lo permite, vamos a ver la lista de las cosas que Pablo enumera de sus logros personales religiosos, y nos deja con la boca cerrada, porque cada cosa que él nombra es algo que ninguno de nosotros puede, ni por mucho que se esfuerce, obtener. Desde su nacimiento, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, dice, es algo que ni esta gente que quería imponer que se circuncide podía lograr, porque Pablo lo había hecho desde que lo hicieron en él, desde que él tenía 8 días de nacido, como Dios mandaba en la ley, 8 días, ¿verdad? Después va diciendo cada paso, lo que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más exitosas, por decirlo así, más impactantes en el pueblo judío. Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Su madre era judía, su padre era judío, no había mitad judío, mitad griego, era judío de judíos, hebreo de hebreos, o sea que su mamá, su generación antepasada se podía regresar hasta Abraham, y el papá se podía regresar en sus ancestros hasta Abraham, ¿verdad? Judío de hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado. Va dando la lista. Fariseo, para empezar, decía, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Nosotros a veces, creo que una vez en la vida, si acaso, ¿verdad? Pero con el propósito de buscar a Dios. A veces se ayuna en dietas, ¿verdad? O por el trabajo, uno deja de comer, pero eran ayunos buscando la presencia de Dios, en consagración, en oración, en lectura de la palabra, ¿verdad? Nos humilla Pablo con su currículum de logros espirituales, pero él dice, mira, nosotros no nos gloriamos en eso no me trae santidad. La santidad viene por Jesús y es para Él, para la gloria de Él, para, dice aquí, gloriarse en Él. Versículo 20 dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, ¿verdad? Él se proyecta la santidad que nos da el Señor Jesús, posicionar por su muerte, por sus logros, los logros de Él, es permanente. Y la santidad, como dice la fe, él es el que empieza y el que acaba. Algún día nos dará un cuerpo nuevo, que ya no esté sujeto a las pasiones carnales, y se completará, ¿cómo se diría la palabra? Se va a efectuar, va a ser efectivo la obra redentora que Él ha hecho, que es espiritual, se va a ver en nuestro cuerpo, va a darnos un cuerpo glorificado que no tenga conexión con el pecado, va a ser un cuerpo santo, separado para Él para siempre. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es por Jesús que somos salvos y es por Jesús que tenemos santidad. Permanezcamos firmes en esta verdad. Jesús, Salvador, Jesús, santificador. A Él sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén.